Nuestro Dios Padre Celestial, nos dirigimos a tu presencia en esta noche. Igualmente, Señor, gracias por tu cuidado, tu protección, también por las bendiciones que hemos recibido, Señor. En este día también no podemos dejar de escuchar tu palabra, de aprender, Señor, y también continuar estudiando este libro maravilloso de Primera Corintios, Segunda Corintios, ahora que nos toca comenzar. Señor, queremos que tú nos guíes y también la sabiduría tuya que a través de tus ministros, Señor, se manifieste. Mi Dios, rogamos por los oyentes, por los hermanos, también amigos que se van a conectar, Señor. Permitas que lo que escuchamos quede guardado en nuestros corazones, Señor. Rogamos tu ayuda en todo momento y queremos, Señor, prestar atención. Y así también rogar, Señor, también por las personas y amigos que escucharon el Evangelio, Señor. Rogar por los que están normalmente así en países en conflicto como Haití, Señor, que las congregaciones estaban impedidas de abrir, Señor. Ayúdalos, Señor, para que puedan solucionar el gobierno, las autoridades, Señor, y que pueda haberle la libertad de culto. Dios, por todos otros lugares, Señor, por Rusia y estos países que están en conflicto, Señor, te rogamos a ti, tú los ayudes, Señor. Y Dios, por los creyentes, por los misioneros que están en distintos países, Señor, que tú has puesto para poder predicar el Evangelio. Dios, gracias. Y lo dejamos en tus manos el resto del tiempo, en el nombre del precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar, vamos a leer del verso 1 al 11 del capítulo 1. Y ahí vamos a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Te podemos molestar, Sergio, del 1 al 6? Que tú puedas leer del 1 al 6 y yo leo lo que falta. Gracias. ¿Me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, despacio se escucha. Se escucha despacio. ¿Se me escucha ahí? Ahí sí, ahora sí. Está Sí, conectado. ya, sí. Segunda Corintios, capítulo 1, del versículo 1 al 6. Sí. Es así la palabra del Señor. En versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda calle. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquiera tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Así somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte,
para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Ahí nomás. Entonces, lo que vemos en Corinto en general es que el apóstol Pablo está defendiendo su servicio, el apostolado, porque está siendo afectado un poco porque los corintios lo están dejando y se están allegando a aquellos que él llama los falsos apóstoles, que en realidad eran creyentes de Jerusalén que se llamaban así y que seguramente venían ellos de parte de los apóstoles del Señor, pero pensamos que en realidad no es tan así, sino que ellos estaban engañando a los corintios y se hacían pasar como que eran enviados de parte de los creyentes en Jerusalén. Hay un texto allí en el concilio de Jerusalén que habla de los Gálatas, que habla que ellos no han enviado a nadie, a los Gálatas, sino que ellos se enviaron solos. Entonces aquí en los Corintios seguramente es lo mismo. Entonces no hay una autorización de parte de los creyentes de los apóstoles en Jerusalén que hayan enviado creyentes o judíos a las iglesias para establecer una doctrina relacionada con la imposición de la ley. Entonces aquí el apóstol está en 2 Corintios defendiendo su apostolado. Entonces hemos dicho que en 1 Corintios el problema era con la persona del Señor. Aquí es con el enviado del Señor, que es Pablo, y en Gálatas tiene que ver con el mensaje, con el evangelio. Entonces ahí están las tres defensas y que lo tenemos así en general. Y ahí vamos a ir viendo algunos puntos a medida que vamos avanzando. Por eso se presenta de esta manera. Verso primero dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Entonces él se presenta aquí igual que en primera los Corintios, por la autoridad que el Señor le ha dado, por el llamado, como apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo. Aquí habla el origen, quién fue quien lo envió. Quien lo envió directamente es Jesucristo. Y se presenta como Pablo porque es el nombre romano, ¿verdad? Y que él está hablando aquí a los gentiles, porque su nombre es Saulo, pero Pablo es el nombre latino, romano, que muestra que él está hablando a los creyentes no judíos. También hemos visto que esta carta fue escrita un poquito, unos meses después, quizás 7 meses, 6 meses después que primero a los Corintios, porque el apóstol Pablo escribe después de recibir la noticia a una carta que se escribió entre medio, entre primera y segunda a los Corintios, que es llamada la carta triste, ¿verdad? Y estaba esperando respuesta de Tito, aparece en el capítulo 7, y él no estaba confortado, no estaba quieto, esperando la respuesta. Y después, en Macedonia, lo encontró Tito a Pablo y le dio una respuesta favorable, que los corintios habían respondido de buena manera. Eso está en el capítulo 7. Entonces, después de eso, escribe esta carta, segunda a los Corintios. Entonces, esta sería la cuarta carta, hemos dicho, porque antes de primera a los Corintios, en el capítulo 5, 9, habla de una carta que escribió. Está la primera a los Corintios, está la carta previa, segunda a los Corintios, que es la carta triste, y segunda a los Corintios sería la cuarta carta, pero tenemos como canónica solamente dos, la primera y la segunda a los Corintios. Entonces dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Aquí está la soberanía de Dios. Entonces él pone a Dios como el soberano, el que hace como él quiere. Entonces aquí está Dios detrás de todo.
Es verdad que es enviado de Jesucristo porque Jesucristo fue quien lo halló en el camino a Damasco y él lo envía, ¿verdad? Pero en el fondo, detrás de todo, está Dios mismo. Por eso dice por la voluntad de Dios, su soberanía. Mire, leamos ahí en Hechos 9:15. Un poquito, vamos a ir viendo algunos detalles. Hechos 9:15. ¿Cómo lo dice? Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Imagínense el llamado que el Señor le hace al apóstol Pablo. Ya aquí hablando a Ananías, que no quería ir porque sabía que el apóstol Pablo había ido con cartas para apresar a los cristianos. Dice, el Señor le dijo, ve a Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, ahí como en Corinto, y de reyes y de los hijos de Israel. Es decir, él no significa que él no hablaba a los judíos también, porque su forma era primeramente entraba a la sinagoga y luego se iba a los gentiles. Entonces aquí está la soberanía de Dios. Entonces el apóstol Pablo aquí está diciendo, Dios me envió a mí, no un hombre, como dice en Gálatas, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo, en la soberanía de Dios. Dice, y este envío tiene que ver con una misión. Mire, veamos en el capítulo 12 de este libro. Y aquí no solo la misión, sino que está hablando de cómo él se presentó, cómo él muestra, ¿verdad? Muestra que realmente Dios lo envió, ¿ya? Las credenciales de su envío. En el 12:12 de este libro dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros, en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Entonces, esas señales que Dios le dio, porque los apóstoles tenían esas señales que siguieron con ellos, dice ya en hebreo, las señales que siguieron con ellos, entonces eso demuestra que él realmente es apóstol. Por los, dice, señales, prodigios y milagros que él hizo, como él sanó, como él resucitó muertos también, y todas esas señales que le fueron dados solo a los apóstoles en el tiempo apostólico. Luego pasó a la iglesia, ya, pero los apóstoles tenían esas señales. Las iglesias tenían otras cosas, pero algunas cosas no lo podían hacer, como resucitar muertos, por ejemplo, no podían hacerlo. Entonces dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Timoteo estaba allí con él, era conocido por los corintios, porque Timoteo lo acompañó, y de hecho el apóstol Pablo está recomendando a Timoteo porque pronto va a ir a ellos para expresar cómo él enseña en todas las iglesias. Dice ya en 1 Corintios capítulo 4. Y aquí también que si él fuera, y explica también que si él fuera, que dice que, mire, el verso 10 de 1 Corintios 16, porque lo envía, dice que va a ir en el capítulo 4 y en el versículo 10 del capítulo 16 de 1 Corintios dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, es decir, sin temor, porque él hace la obra del Señor así como yo. Entonces, él hace la obra del Señor como Pablo y enseña las mismas cosas que el apóstol Pablo enseña en todas las iglesias. Entonces, la enseñanza de las iglesias es una sola, no son dos, es una sola. No hay unas enseñanzas paralelas, es una sola. Entonces Timoteo está de acuerdo con el apóstol Pablo en lo que enseña, y es por eso que aquí está mencionado Timoteo, y es conocido también en las iglesias tal como Apolos, y como también Aquila y Priscila, también conocidos por los corintios. Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Ya? Entonces, a la iglesia que pertenece a Dios, la que está, en el sentido geográfico, en Corinto. Ahora, en Corinto, claro, muchas reuniones se hacían de manera casera. Se juntaban seguramente cuando podían, se juntaban en las casas
y cuando había la oportunidad, especialmente el primer día de la semana, como aparece en el capítulo 16 de Primera a los Corintios, se juntarían ya en mayor número como iglesia, pero se juntaban en las casas previamente. Entonces, a los que están en Corinto es a todos los creyentes que se reúnen en aquella ciudad. Dice, con todos los santos que están en toda Acaya, y aquí está hablando de la región, que no solamente toma Corintios, sino también la parte de Atenas. Entonces, aquí él se está presentando como apóstol, ya, de Jesucristo, enviado por Jesucristo, por la soberanía de Dios. Hermano Johnny, el micrófono, por favor. Gracias. Y entonces él está mostrando que Dios lo envió, la autoridad divina. Y después va a hablar de los sufrimientos, de los padecimientos, que los otros apóstoles a los cuales ellos estaban aceptando y estaban recibiendo, nunca habían sufrido nada. Entonces, él aquí lo que hace, se identifica con ellos, que ha sufrido por ellos y juntamente con ellos, lo vamos a ver ahí, porque en el fondo les conviene a los corintios recibir al apóstol Pablo porque él sí viene de parte de Dios y los otros no vienen de parte de Dios. Miren, veamos un poquito, lo revisamos antes en el capítulo 11, versículo 13. Miren lo que dice de los que seguramente son judaizantes, los que llegaron ahí. Verso 13 dice, porque estos, capítulo 11, verso 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo porque no lo son. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, en el fondo, él está diciendo que eso no es de Dios, es del diablo. Y ellos se estaban entregando, y no solo eso, sino que se dejaban ellos quitar todas las cosas. Se aprovechaban de sus bienes también. Entonces el apóstol Pablo aquí está presentando su autoridad. ¿De dónde viene? Viene de Dios, ¿ya? En el fondo de Dios, pero es apóstol enviado por Jesucristo desde el día en que se le apareció en el camino a Damasco. Después dice, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. También tiene mucho que ver, porque una de las cosas que aparece en 2 Corintios es el nuevo pacto. Desde el capítulo 2 al capítulo 6 hay un paréntesis que se llama doctrinal y habla del nuevo pacto, ¿ya? De la superioridad del nuevo pacto, de la gracia sobre la ley. Y aquí habla de gracia y paz, porque la gracia es la única que da como resultado una paz, una quietud interna y una relación de comunión con el Señor. La gracia entonces, lo vamos a definir, ¿eh? Dice, es todo el impulso de su corazón amoroso, del de Dios. Abarca todo lo que Él ha hecho, hace y hará. Viene a ser, por lo tanto, el poderoso auxilio divino para toda la necesidad humana. Implica depender enteramente para todo y para siempre de sus recursos y no de los nuestros. Entonces la gracia de Dios es todo lo que Dios da a favor de los suyos, pero también la gracia tiene que ver con la capacitación para el servicio. Por ejemplo, en Romanos habla de la gracia y el apostolado, porque la gracia es lo que capacita al apóstol Pablo para servir, para su apostolado. Aquí tiene que ver con la gracia, con ese beneficio de un Dios que es amoroso y provee para toda la necesidad del hombre. Y la paz indica un bienestar perfecto de plena realización, sin tensiones y sin inadecuaciones internas, una armonía perfecta. Además tiene la idea de una íntima relación personal de dos o más personas, es decir, esa reconciliación que habla en el capítulo 5, esa reconciliación con Dios. Y la reconciliación es un cambio de situación, antes de enemistad, ahora de amistad y de comunión. Y eso es por la gracia, viene la paz. Y ya por eso habla aquí, dice una armonía perfecta, además tiene la idea de una íntima relación personal de dos o más personas.
que están perfectamente avenidas. Es el resultado de la recepción de la gracia. Entonces la paz es por causa de la gracia, y esa paz es una paz interna que, que habla de una relación ahora correcta con Dios, en base a la gracia. Por eso dice gracia y paz, porque aquí va a hablar de la ley también, pues. Si lo más probable es que estos falsos apóstoles sean judaizantes, lo más probable, igual que Gálatas. Entonces, gracia y paz a vosotros, o gracia y paz que resulta de la gracia a vosotros, de Dios de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, primero habla que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, su soberanía. Aquí dice que la gracia y la paz viene de Dios y del Señor Jesucristo. Es decir, viene de Dios Padre como origen y nos llega a nosotros a través de Jesucristo. Ese es el orden. El orden para él, el primero vio al Señor, el Señor lo llamó al apostolado, lo envió, pero eso es una voluntad de Dios para con su vida. Entonces Dios conocía al apóstol Pablo, sabía lo que podía hacer. Por eso profetiza de cómo él va a presentar su nombre ante los gentiles, ante los reyes y ante el pueblo de Israel, porque él sabía lo que estaba haciendo, conocía al apóstol Pablo, conocía su claridad, su conocimiento de la Escritura, conocía su corazón, su intrepidez, lo conocía, y por eso que lo llamó a este servicio. Y el apóstol Pablo no fue como Moisés en un sentido, que le dijo, busca otro, yo no tengo la capacidad, sino que él dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo explica ahí en los Hechos. ¿Qué quieres que yo haga? Es decir, él está dispuesto para servir al Señor. O sea, el Señor no se equivocó con el apóstol Pablo en absoluto. Entonces, el mismo apóstol Pablo dice aquí, entonces, en el versículo 3, y está hablando de uno que tiene la capacidad para sostener al siervo de Dios, que los falsos apóstoles o los otros apóstoles no conocían. Y además, en estas cosas, lo hemos dicho, él con una sabiduría y una, ¿cómo se puede decir? Un tacto, eh, hace que los corintios se sientan participantes de lo que él está viviendo. Lo hace porque él quiere que ellos se den cuenta, oye, ¿cómo me están dejando si nosotros hemos vivido esto, hemos hecho esto? Ya, lo está procurando volver a ellos. ¿Por qué les conviene? ¿Por qué les conviene? No porque él sea extraordinario, sino porque él sabe que lo que ha enseñado, que si lo dejan a él, van a dejar su enseñanza. Y él sabe que lo que ha enseñado como apóstol de Jesucristo tiene autoridad divina y es mensaje de Dios. Entonces, dejarlo a él, al apóstol Pablo, es dejar la enseñanza. Y querido hermano, eso está pasando mucho ahora. Muchos han dejado al apóstol Pablo, por eso han dejado la enseñanza tan sencilla de las Escrituras, en muchos puntos, la están dejando, y en el fondo están haciendo como los corintios, están abandonando al apóstol Pablo por otros. Eso trae malas consecuencias al final. Y al final, ante el trono de Dios, cuando hemos de dar cuenta. Entonces, el entender bien la epístola del apóstol Pablo es conocer el mensaje de Dios, porque Pablo es apóstol autorizado por Dios y ellos, los apóstoles, son los que han puesto el cimiento, ¿verdad? Han puesto el cimiento. Entonces dice, verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Miren, veamos en Efesios capítulo 1 para ver alguna diferencia, porque uno dice, bueno, uno al tiro se piensa en el Efesios capítulo 1, ¿no es cierto? Pero veamos un poquito, 1:3, y después vamos a ir a 2 Corintios para ver algunas distinciones. Dice así, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces aquí está hablando de las bendiciones que recibe el creyente, que ha sido escogido, ¿verdad? Que ha sido redimido, etcétera, por la sangre. Eso está hablando en Efesios. Lo bendice por esas cosas, por su gracia con respecto a esas bendiciones. Mire, dice,
verso 4 de Efesios de nuevo. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, etcétera. ¿Ya? Entonces ahí está hablando que hemos sido predestinados, escogidos, etcétera. Pero aquí está hablando de otro punto y lo bendice, porque en el fondo él es el que sostiene a los siervos, pero también, así como sostiene a los siervos, sostiene a su pueblo también. Entonces aquí su alabanza tiene que ver con ese hecho, hay que ver esa distinción. Entonces dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ese es el punto. Entonces lo bendice porque Él es Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Por eso lo bendice. Entonces, veamos un poquito. Dice, el ser bendito es hacer resaltar lo que Él es y hace a favor de sus criaturas. Eso es ser bendito. Entonces, bendito es ser alabado. Viene de una palabra que significa elogiar. Entonces, cuando yo bendigo al Señor, la palabra es hablar bien. Esa es la traducción literal. Hablar bien es bendecirlo, es elogiarlo. De ahí viene la palabra, magnificar, exaltar. Entonces, cuando yo bendigo, es cuando yo veo un punto, reconozco un punto del Señor. Por ejemplo, el Señor es bueno. Qué bueno es el Señor, su bondad, cómo se manifestó. Y yo digo, Señor, en realidad tú mereces toda la alabanza. ¿Por qué? Porque yo estoy considerando un punto del Señor. Aquí está hablando de la misericordia y de la consolación. Entonces, Él alaba y después explica por qué lo alaba. Entonces, bendito sea o es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios y Padre es la fuente y origen. Y Jesucristo es el agente y mediador por medio de quien llega a nosotros. ¿Qué cosa? La misericordia y la consolación. Entonces, cuando habla de Padre de misericordia y Dios de toda consolación, está hablando que Él lo es, pero a nosotros nos llega a través de Jesucristo, de la gente. Él es el origen, ¿verdad? Hemos dicho, y la fuente, pero nos llega a través de Jesucristo a nosotros, a través de Él. Entonces aquí muestra todo Él expresa toda su liberalidad para manifestarse a los suyos. Pero en particular aquí está hablando el apóstol Pablo, porque él lo alaba y dice que tiene que ser alabado por esa manifestación para con su siervo, pero también después va a hablar que esto alcanza a los corintios también, y en eso ellos son iguales, tienen comunión en eso. Dice, Padre de misericordias. ¿Ya? Entonces, la misericordia tiene que ver con el corazón, con la necesidad del corazón, ¿ya? Las miserias del corazón. Es por nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso nosotros necesitamos las misericordias constantemente, porque somos pobres, somos débiles en nuestros corazones, necesitados. Entonces, es la capacidad para sentir las desdichas de los demás. Entonces, ser misericordioso es sentir la desdicha, la falta de los demás, la pobreza de los demás. Esa es la misericordia. Y él tiene una reacción a favor de los suyos, aquí especialmente de sus siervos, especialmente de sus siervos aquí, tiene una respuesta en cuanto a esa necesidad. Pero él tiene la capacidad para hacerlo. Él es misericordioso. Y después dice, y Dios de toda consolación. Es decir, él es la única fuente. No hay más de consuelo, porque Él alcanza a toda consolación. No hay consuelo fuera de Dios. Ahora, la consolación aquí tiene que ver con lo que viene después, porque, porque Él después va a hablar de lo que sufrió, de que estuvo a punto de morir, cerca de la muerte,
y constantemente está ahí en el punto entre la vida y la muerte. Entonces él habla del consuelo, pero él consuela, y el tema de mayor consolación es el hecho de que él resucita a los muertos. Y hemos dicho que en ese tema conecta con 1 Corintios, capítulo 15, donde habla de la realidad de la resurrección de los muertos, porque Cristo resucitó, porque realmente resucitó el Una, Señor. un contraste, hermano, ahí se encuentra en ese versículo, cuando dice, bendito sea el Dios. No dice Dios de misericordias y dice Padre de misericordias. Si se diría Dios de misericordia, estaría hablando en- a las personas a la creación, no sé, si me refiero, ¿no? Si Dios dice Dios, hablamos de Elohim, solamente estaría hablando a todas las criaturas, pero y aquí habla de un Padre de misericordia, se está refiriéndose ya a sus hijos por mediante Jesucristo. Y eso es un contraste ahí, En comparación con aquellos que no lo son, ¿eso? claro, 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 como dice, sí, pero también habla del hecho de que la relación de padre e hijo, como usted dice, bien dice, es importante aquí, porque él lo hace porque nosotros somos sus hijos, sus criaturas, a favor nuestro. Entonces ahí habla de padre en ese sentido. Y Dios de toda consolación está hablando del poder que tiene para consolar, y ese poder está especialmente en librar de la muerte, pero también en el poder de la resurrección que aparece después. Entonces ahí habla del poder que él tiene. Cuando habla Padre de misericordia, está hablando más del corazón del Señor, de su corazón, cómo su corazón se enternece ante la necesidad de sus hijos, ante la pobreza, ante la necesidad nuestra. Entonces, por eso también habla de Padre, aparte de lo que dice, que es para sus hijos solamente, pero él habla en eso, su corazón que se enternece ante nuestra necesidad constante. Y lo tiene para con Pablo, porque Pablo necesita lo mismo. Y después lo amplía hacia los corintios también. Y Dios de toda consolación es su poder, habla de su poder. Y por eso habla Dios. Habla del poder. ¿Está bien? Sí. También misericordia se traduce como compasión, en plural, compasiones, emociones y actos de compasión. Entonces habla de su corazón que se mueve hacia el hombre, hacia su creación, porque nosotros somos creación suya, pero más para los que son suyos ahora. Sí, eso. Y cuando habla de misericordias, indica que Él consuela, la forma en que está escrita es que Él consuela constantemente, en todo tiempo y en toda clase de aflicción, sin excepción. Entonces su consuelo es a todo nivel, a todo caso. Su consuelo es total. Porque cuando uno reconoce a su Dios como su Dios, Él es todo. Y Él responde adecuadamente de acuerdo a lo que Él es. Es decir, uno que completa al hombre en todas las necesidades. Entonces dice, ese significa la palabra venir al lado de alguien con la provisión necesaria. Y es la palabra que significa, que se usa para el Espíritu Santo, ya paráclitos, ya es parecida. Entonces, habla de la consolación. Por eso el paráclitos es el consolador. Entonces, venir al lado de alguien con la provisión necesaria. Y él siempre la tiene. O sea, no hay falta de provisión de él para con la necesidad en cualquier circunstancia. Por eso dice, en todo tiempo y en toda clase de aflicción y sin excepción. Dios es el autor de la consolación por su influencia interna en la mente misma, al calmar sus tumultos y llenarla de gozo y paz cuando creemos. Entonces, el confiar en un Dios que consuela en toda circunstancia, en cualquier caso, Él responde porque él
es Dios de toda consolación. Y además, el decir toda consolación no solamente habla de que está activo para todas mis circunstancias, sino que también, como hemos dicho, Él es la única fuente real de consuelo. Cuando muere alguien en el mundo no hay consuelo. Cuando no tienen a Dios no hay consuelo. Cuando pierden un trabajo no hay consuelo. Cuando la salud empieza o la enfermedad empieza a arreciar, ¿verdad? Empieza a atacar, en el mundo no hay consuelo. No hay consuelo. Los creyentes cuando hay persecución, ¿verdad? Los creyentes tienen consuelo en un Dios que libra aún de la muerte. Tienen consuelo. Ahora, si Dios permite el seguir en este mundo, bueno, Él seguirá siendo el Dios de toda consolación ante cualquier circunstancia. Entonces, es un Dios que hay que conocer. Él lo conocía y quería que los corintios también lo conocieran, y además está diciendo aquí que ellos ya habían participado de esas cosas. Entonces está bien, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, su corazón amoroso y su poder. Verso 4, el cual ahora está en la obra misma de Dios para con los suyos, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Parece un trabalengua, ¿no? Pero en el fondo es así, vamos a ir parte por parte. Dice, el cual nos consuela, es decir, la obra del Dios de toda consolación, en todas nuestras aflicciones o tribulaciones. Esa palabra tribulación significa golpear, azotar. También significa estrechez, rodillo. ¿Ya? Es cuando uno pasa por un rodillo y es apretado al máximo, esa es la palabra tribulación o aflicción. Entonces, en todas nuestras tribulaciones, o sea, cuando estamos más estrechos, también el Señor allí consuela, también consuela. Es decir, para Él no hay nada imposible en ese punto, nada, porque Él es Dios de toda consolación y Pablo lo conocía. Pero también Pablo estaba siendo aquí ejercitado para poder ser ayuda para con los otros que también están en tribulación. No solo él, sino cada uno de los siervos. ¿Y cuál es el propósito de ese consuelo que el Pablo conocía de Dios en todas las aflicciones, en toda la apretura, en toda la estrechez? Dice, con el propósito, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. No es que Pablo sea el consolador, sino que Pablo era el que iba a transmitir la realidad de este Dios de toda consolación. Él lo iba a dar a conocer. ¿Por qué? Porque él ya había gustado ese consuelo del Señor en todas las tribulaciones. Entonces dice, con el propósito para que podamos también nosotros tener el poder ese, consolar a los que están en cualquier tribulación o aflicción, en cualquiera. Póngale cualquier nombre, hermano, cualquier nombre. No, es que tú no sabes lo que yo estoy sufriendo. No, pues si no lo sabemos. Muchas veces no lo sabemos porque no lo hemos vivido. Pero el apóstol Pablo había pasado por el rodillo una y otra vez, y de todas lo había librado el Señor. Por tanto, él ahora podía con eso, con esa base, podría él consolar a los demás que conocieran a este Dios de toda consolación que él conocía en la práctica, y todos los otros siervos también. Entonces dice, ¿cómo consolaban? Por medio o mediante, ¿ya? De la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Esa es la forma. Entonces, ¿cómo él podía consolar a los demás? Mediante la consolación o por medio de la consolación con que ellos mismos habían sido consolados por Dios.
Entonces, ese consuelo es algo que ellos recibieron de Dios, es un pasivo, o sea, ellos recibieron consolación de Dios y ellos ahora pueden consolar por medio de la consolación que ellos recibieron, pueden consolar a los demás y decirle, hermanos, sigan firmes en todas las persecuciones, en las tribulaciones, en los sufrimientos, sigan firmes, porque Dios realmente es un Dios de toda consolación. Él consuela en toda circunstancia. Entonces, él tenía eso en su mano, lo tenía, era propio, lo creía. Y aquí hace participar a los corintios, lo hace participar. Entonces dice, ¿para qué? Verso 4 al principio. A ver, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones o aflicciones, con el propósito para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Entonces ese es un propósito intencional, por así decirlo. Entonces Dios consuela al apóstol Pablo para que él pueda transmitir la realidad de ese Dios de toda consolación. Dice, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Mire, veamos en Hechos 14:22, un poquito. Hechos 14:22. Voy a ver algunos textos. Dice, verso 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ellos ya lo estaban conociendo eso, de que las tribulaciones iba a ser algo común, no solo en los siervos, sino también en la iglesia. Entonces le dice, confirmando los ánimos, verso 22, de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Esa es la exhortación. No como algunos enseñan de que nada te va a pasar porque eres hijo de Dios. No como algunos dicen, usted no tiene fe, ¿por qué está padeciendo? ¿Por qué está sufriendo? Eso no es doctrina bíblica. La doctrina bíblica es que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario, y la palabra ahí necesario es divinamente necesario, esa es la palabra, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esa es la realidad de los creyentes, no la otra, es falsa. Si no, según a los creyentes no existiría. Y veamos Romanos 8, veamos Romanos 8, 5, 8, 35, 39, en cuanto a la victoria de los creyentes. Leámoslo ya, a modo de comentario del texto. Dice así, 8:35 Romanos. ¿Quién nos separará o nos apartará o nos distanciará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Qué es lo que estaba padeciendo el apóstol Pablo? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es decir, el diablo tiene la mirada en los hijos de Dios para destruirlos. Y usa a los suyos para destruirlos, para llevarlos incluso a la muerte, como usó el diablo a Nerón, aunque el Señor lo permitió, para quitarle la vida al apóstol Pablo a su tiempo, así como permitió la muerte del Señor a su tiempo. Pero siempre va a estar contado como oveja de matadero. Las ovejas eran numeradas, eran puesto un número, las que iban a ser muertas. Por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados o numerados, podemos decir, como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Y todo eso tiene que ver con lo que enseñaba previamente el capítulo 8 relacionado con la resurrección. La resurrección, querido hermano, es una obra poderosa que sostiene a los creyentes aún en la misma muerte. Entonces, ahí tenemos más o menos la realidad de que los creyentes van a padecer. Es necesario, es necesario que se pase por muchas tribulaciones antes de entrar en el reino. Eso es algo para nosotros. Tenemos que seguir adelante. Pero el apóstol Pablo aquí está diciendo, así como nosotros, ustedes también. Somos parte de la misma. Es verdad, él tiene un llamado, pero los corintios eran parte de la misma obra. No estaban separados del mismo interés, del mismo deseo. De hecho, ellos eran resultado de la predicación del Evangelio del apóstol Pablo, de la obra de Timoteo, ¿verdad? Y de otros hermanos. Entonces dice, verso 5, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Entonces, claro, podemos decir que se hace un equilibrio tanto en las aflicciones como también la consolación. Entonces, la consolación que hace está al nivel de la aflicción. Nunca es menor. Mire lo que dice. Porque de la manera que abundan, y esa abundan es que son abundantes, muchas, dice, en nosotros los padecimientos, las aflicciones de Cristo van abundando, así abunda, es decir, de la misma manera, al mismo nivel de necesidad, también por el mismo Cristo, nuestra consolación. Y la consolación ahí es en singular, no es en plural. Nuestra consolación, que proviene solo de Cristo, es decir, de Dios. Solo de Él. No hay consuelo, no busquemos consuelo en otras cosas, no lo vamos a encontrar. Nuestra consolación viene por el mismo Cristo. Él consuela. Dios consuela. Entonces, porque de la manera que abundan nosotros las aflicciones de Cristo. Las aflicciones de Cristo tiene que ver con que nosotros estamos en la misma línea de los padecimientos del Señor en cuanto a la iglesia, a su pueblo. Mire, veamos Colosenses 1:24, cómo lo expresa el apóstol Pablo. Colosenses 1:24. Dice así, Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Es decir, los sufrimientos del Señor son similares a los sufrimientos de sus hijos, de sus siervos. Son similares de su iglesia. Entonces, por eso dice, así como a mí me aborrecieron, también aborrecerán a vosotros. Ahí en Juan, los van a aborrecer de la misma manera. Entonces, los padecimientos de Cristo tienen que ver con el mismo tema. Es decir, por su cuerpo que es la iglesia. Entonces, miren, el verso primero del capítulo 2, lo que dice el apóstol Pablo, del mismo Colosenses 2:1. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. O sea, él luchaba y era afligido y era perseguido por causa de los que están en Colosa, aunque no los conocían, los que están en la Odisea, que tampoco lo conocían, y así, porque en el fondo su aflicción, su sufrimiento era lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Entonces él está sufriendo por la iglesia. Y la iglesia aquí, en este caso, es Corinto. Primera de Pedro 4:13. También tenemos ahí, para que lo anoten también, ese texto. Primera de Pedro 4:13. Dice así. Verso 12. Primera de Pedro 4:12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido,
como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraño, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Sin sufrimiento no vamos a poder ver la otra parte, que es el gozo, cuando uno sale cuando uno sale de la presión, cuando uno sale de la aflicción, cuando uno sale de la agonía, que eso va a ser cuando estemos con el Señor, el gozo es mucho mayor. Así que aquí tenemos que gozarnos por lo que viene. Me gozo, dicen, las tribulaciones. ¿Por qué se goza? No porque la tribulación sea motivo de gozo, sino por lo que viene se goza el apóstol Pablo, porque sabe lo que viene. Entonces dice, verso 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. En ese sentido, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, el gozo es porque viene un momento en que el gozo va a ser para siempre, con gran alegría. Por eso el apóstol Pablo se gozaba, como decía, en las tribulaciones. Entonces dice, verso 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, que son abundantes, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Abundan, son muchas, constantemente. Entonces la consolación, como decíamos, que es en singular, que la consolación de Cristo, la consolación del mismo Dios, está a nivel de la necesidad, de la aflicción. Por tanto, nunca va a ser menos que eso. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere que ellos conozcan y reconozcan, y que él está participando activamente, y que Dios lo envió, ¿verdad? Enviado de Jesucristo, pero por la soberanía de Dios, viene de Dios todo. Entonces, en el fondo, él está haciendo la obra de Dios. En contraste, después vamos a ver, con aquellos que están llevando el error y que los corintios lo están aceptando. Aquí, en 1 Corintios es bastante grave, muchos puntos, falta de madurez, hay niñez. Y aquí escribe unos meses después, pero en ese intertanto seguramente entraron los judaizantes, entre la primera y la segunda carta entraron, y ahora los hermanos Epafrodito, etcétera, que lo visitaron de Corintio, le llevan esta carta, le llevan las noticias de lo que está aconteciendo. Y por eso que ahora escribe y responde de esta manera el apóstol Pablo. Verso 6, mira lo que dice. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Mira lo que dice. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces él está diciendo aquí que ellos son ejemplo para poder, como veíamos en el verso 3, ¿verdad? Verso 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y aquí está diciendo que si son atribulados, tiene una de las funciones es para vuestra consolación y salvación, porque los corintios también van a ser atribulados. Entonces ellos van a poder, por la experiencia, ayudarlos a ellos. ¿Y la salvación de qué? Probablemente la salvación de caer en el desconsuelo por causa de la tribulación, de alejarse de Dios, salvarlos de no recibir ese consuelo, me parece, porque aquí no estás hablando de la salvación del alma, sino de la salvación seguramente de caer en un hoyo en donde no puedan ellos conocer el consuelo. Pero como ellos ya lo conocieron, que son atribulados para conocer el consuelo, que lo conocían, es para que ellos sean consolados en esa tribulación y sean salvados, librados, ¿verdad? De caer en el dejar a Dios, en no conocer y disfrutar de ese consuelo que es de Cristo.
dice, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación. O sea, la tribulación es para la consolación de ellos, por supuesto, y si son consolados, lo cual es real, también es para la consolación de ellos. O sea, en el fondo lo que ellos están padeciendo es para que los corintios también puedan conocer a este Dios, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dice, la cual se opera o se energiza en el sufrir o en el soportar las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, las mismas, no son distintas, son las mismas. El apóstol Pablo, claro, como apóstol, y los creyentes de Corinto como iglesia, o sea, son participantes de los mismos sufrimientos, de las aflicciones de Cristo. Entonces el apóstol Pablo es uno con ellos. El apóstol Pablo está identificado plenamente con ellos, eso es lo que está diciendo. Y a ellos también les conviene estar identificados con el apóstol Pablo, porque la razón de sus padecimientos y sus aflicciones son el mismo Señor, ¿verdad? El mensaje, etcétera, el evangelio, etcétera, la obra. En cambio, los otros apóstoles que están llegando, por los cuales están dejando al apóstol Pablo, diciendo que el apóstol Pablo era mentiroso, porque había dicho que lo iba a visitar y no lo visitaron, y estaban hablando en contra del apóstol Pablo, porque la única manera, querido hermano, de que alguien pueda sobresalir es hablar mal de otro, para él sobresalir. Y los judaizantes no estaban haciendo algo distinto, estaban hablando del apóstol Pablo mal para que lo recibieran a ellos. La única manera. Pero ellos por sí mismos, por su obra, por su servicio, no tenían nada. La única manera era hablar mal de Pablo, nada más. Y es por eso que el apóstol Pablo después le explica por qué razón, cuando dijo que iba a pasar, no pasó a visitarlos. Y lo llamaban de mentiroso, lo vamos a ver después. Entonces, él está hablando de que sus tribulaciones son por causa de Cristo. Y los corintios también, que lleva a señalar la identificación que los unos y los otros tienen con el mismo Señor y con la obra del mismo Señor. Entonces dice, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, lo cual es real, es para vuestra consolación y salvación, para que no caigan en la desesperación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Entonces las mismas. Entonces el apóstol Pablo, ¿cómo los trata? Eso es sumamente importante en cada libro, cómo él los trata, cómo él los procura ganar, pero con la verdad, no con la mentira. No es que él lo esté tratando de ganar con mentiras, con cosas para... No, los otros sí lo estaban ganando con mentiras, porque estaban mintiendo respecto al apóstol Pablo, y él se defiende por el bien de los corintios. No por quedar bien él, sino porque a los corintios le, les, ¿cómo se dice? Les conviene estar eh, basados en la doctrina del apóstol Pablo, porque era la doctrina de Dios. Y lo repito, nosotros también. Por eso es que tenemos que tratar de conocer bien las epístolas, bien las cartas, lo que el apóstol Pablo enseña para no desviarnos y guardar y defender esas verdades. Entonces dice, verso 7, a lo mejor llegamos hasta ahí, dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Entonces, él dice la esperanza de él, ¿ya? Que ellos son, que la esperanza respecto de ellos es firme porque él espera que ellos respondan, en el sentido de que ellos realmente reconocen que están sufriendo por la misma causa. Y en eso son compañeros. Entonces dice, y nuestra esperanza respecto a vosotros es firme. Es decir, a pesar de que ellos están yendo, dejando al apóstol Pablo, él aquí está procurando, hablando, como si nunca hubiera pasado nada, pero en el fondo está el tema de que lo están dejando y en realidad ellos debieran, y Pablo tiene esa esperanza con respecto a ellos, de que ellos van a reconocer que hay un compañerismo respecto al sufrimiento y al consuelo.
Entonces dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Sabe que tiene confianza que ellos se van a volver al Señor, primeramente. Dice, ya hermano Leoncio, que esté muy bien. Muchos saludos. Entonces dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos, o la palabra ahí es habiendo sabido, ¿ya? Es decir, eso en algún momento saberlo y seguir manteniendo eh, esa realidad en el tiempo. Habiendo sabido es un perfecto, o sea, es algo que se conoce y se sigue conociendo, continúa en el tiempo. Habiendo sabido en un momento, desde que seguramente recibieron al Señor, y sigue teniendo esa confianza en ellos, que así como sois compañeros en las o socios, en las aflicciones, porque lo eran, sufría por los mismos temas, también lo sois en la consolación. Esa comunión, ese compañerismo, esa sociedad en las tribulaciones y en el consuelo no lo tenían con los otros apóstoles. Los otros no habían sufrido nada. Si los otros le dice que son apóstoles, no son de Cristo. Ahí le dice que son falsos apóstoles. Lo leímos en el capítulo 11. Entonces, el apóstol Pablo está aquí volviendo, por así decirlo, a rememorar lo que ellos son para Pablo, lo que Pablo es para ellos, que son compañeros en la tribulación y en el consuelo, porque están sufriendo por los mismos temas, por el Señor, y el consuelo es el mismo tipo, del mismo nivel que él necesita. Son compañeros en ese punto. Y él dice que nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, es decir, está firme como los pies en la tierra, que no tiene duda de eso, tiene confianza en los corintios con respecto a que ellos van a reconocer esa sociedad, ese compañerismo que tienen con el apóstol Pablo en las mismas aflicciones, que son por causa del Señor, y en el mismo consuelo que viene del único y mismo Señor, que en el fondo viene de Dios. Entonces ahí él, en este punto, él procura ganarlos, pero más bien volver ya a rememorar esa comunión que tenían y que ahora se estaba perdiendo. En primero los corintios era que estaban haciendo divisiones, sabiduría humana. Ya, yo soy de Pablo, yo de Cefas, yo de Apolos, yo de Cristo, habían divisiones. Había un grupo de Pablo, pero ese no era el punto. El punto es que ellos tenían que reconocer al Señor y el apóstol Pablo era enviado por el Señor para dar a conocer las doctrinas de Dios. Y aquí el punto es que el apóstol Pablo apela al hecho de que ellos, así como Pablo ha padecido, así como Pablo ha sido consolado, ellos han sido participantes de lo mismo. Entonces, recordar esas cosas y que todo lo que ellos han padecido, todas las tribulaciones, son para que ellos sean consolados. Y si Dios los ha consolado a través del Hijo, ellos también sean consolados y salvados, ¿verdad? De caer en algo que no los sostenga. Solamente en el Señor hay un consuelo, hay una realidad allí que tiene que ver con el afirmar ante cualquier dificultad, ante cualquier aflicción, ante cualquier padecimiento. Así que eso, hasta ahí vamos a llegar por la hora. ¿Ya? Entonces, ahí empezamos 1 Corintios, lo que tenemos que tener en mente es eso, que el apóstol Pablo está defendiendo, ¿verdad?, su apostolado, pero lo hace como siempre de una manera muy sabia y siempre procurando ganar al pueblo de Dios para que siga firme delante de Dios. No para él no se enseñorea de la fe de ellos, él no procura nada para sí, sino que él sabe que lo que él tiene es de Dios y ellos son la muestra de eso porque el Evangelio lo llevó primero el apóstol Pablo. Fueron los primeros que llegaron a ellos, lo dice después. Son los primeros que llegaron con el Evangelio y no los otros. Entonces él siente cierta autoridad
pero esa autoridad la presenta de manera de ganarlo, de que a ellos le haga bien, de que ellos no se pierdan, de que ellos no se vuelvan al error. Y ese es un punto súper importante del ministerio. El ministerio es para eso, para ganar a los hermanos, para que los hermanos entiendan, para que los hermanos comprendan las escrituras, para que los hermanos no se desvíen y para que los hermanos no se pierdan en el error. Para eso es. Y el apóstol Pablo lo que hace ahora es exactamente eso. Pero aquí lo hace en su tema, en la defensa de su apostolado, porque Dios, o sea, es enviado de Jesucristo, apóstol de Jesucristo, pero por la voluntad de Dios, es decir, por la soberanía de Dios. Muy bien, hermano. Hasta ahí vamos a dejar, después vamos a continuar. Sergio, te molestamos para orar. Ahora, para terminar. Gracias. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Tuve que sacarme los audífonos. Ok. Gracias, Padre, te damos por este tiempo de estudio, en meditar tu palabra, Señor, y agradecerte las misericordias que has tenido tú en tu palabra, Señor. Disfrutar una vez más en la comunión de tu palabra y junto con los santos es un bálsamo que se nos introduce a nuestras almas. Padre, sabemos que esta carta está escrita a creyentes igual que nosotros, que estaban en otro siglo y padecían persecución, y de cierta manera ellos eran consolados también por el mismo Dios. Y nos sentimos maravillados también porque ese Dios del apóstol Pablo y de los Corintios también es nuestro. Y de cierta manera nosotros también podemos consolar a aquellos que también están pasando las pruebas. Padre mío, también te agradecemos la participación de cada uno de nosotros. Tú añade la bendición que corresponde a través del Espíritu Santo. También te pedimos por el hermano José, los hermanos que estuvieron presentes, que tú los guardes del mal, que ellos tienen que presentarse a un mundo secular, donde ellos tienen que dar su testimonio, que han creído en el Evangelio, han creído en nuestro Dios, han creído en nuestro Señor Jesucristo. Padre, te pedimos también que próximamente nos puedas convocar una vez más al calor de tu palabra, y todo esto te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor. Amén, Padre. Muy bien. Muchas gracias nuevamente, hermanos.